Vamos abriendo nuestras Biblias en Génesis capítulo 2. La semana pasada estudiamos Génesis capítulo 1 y comenzamos viendo acerca de los comienzos de la creación y el diseño de Dios que tuvo para lo que es la tierra y lo que es la formación del hombre. Vimos que todo lo que Dios hace es perfecto. Y lo bonito es de que al final de cada día Dios decía, y vio Dios que era bueno. Todo lo que Dios hizo y todo lo que Dios diseñó es bueno. Entonces hoy vamos a ver acerca del matrimonio, del diseño que Dios tiene para el matrimonio en Génesis capítulo 2. Pongámonos a pensar un poquito, hablando en cuanto a diseño. Imagínense que tienen un arquitecto o un ingeniero que les va a construir una casa y les entrega un diseño. Y una vez que ustedes comienzan a trabajar en la casa, ustedes llegan y ustedes dicen, bueno, la verdad es que el diseño dice que la pared esté recta, pero yo la quiero un poco a unos grados, diferente a la que había sido diseñada. ¿Qué va a pasar con esa pared? ¿Qué va a pasar con esa casa? O yo puedo decir, bueno, la verdad es que los cimientos y los fundamentos de la casa ni se ven, mejor invirtamos en la fachada, en un muro que se mire más bonito y no invirtamos en los cimientos. ¿Qué va a pasar con esa casa? ¿Qué pasa entonces cuando nosotros seguimos un diseño diferente a lo que Dios ha establecido? ¿Qué pasa cuando nosotros queremos seguir un diseño de las cosas y no el que está puesto en la palabra de Dios? Yo creo que ocurre eso muchas veces con nuestras familias y con nuestros matrimonios. A pesar de que vemos el diseño de Dios en su palabra y sabemos qué es lo mejor para nosotros, nosotros vemos el matrimonio como algo malo. O creemos que los mandamientos de Dios o el diseño de Dios para el matrimonio no es para mí. Y es ahí donde vemos matrimonios sufriendo y otros destruidos por no seguir el diseño de Dios en la palabra. Hoy lo que quiero hacer es animarlos a que puedan tener matrimonios basados en el diseño de Dios. Y si ustedes están solteros, pues que comiencen a poner un fundamento firme en Cristo y en su palabra para que puedan tener matrimonios bajo principios bíblicos y ser sostenidos por Dios. Hoy vamos a ver 3 puntos acerca de cómo construir un matrimonio conforme al diseño de Dios. Y vamos a ir a Génesis capítulo 2, versículo 4. Vamos a leer ahorita del versículo 4 al versículo 14 y dice así: Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay ahí también bedelio y onice. El nombre del segundo río es Gihón, este es el que rodea toda la tierra de Cus, y el nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Entonces vemos en estos primeros 10 versículos que Dios está haciendo un resumen acerca de lo que había ocurrido en Génesis capítulo 1. Pero este énfasis en la narración ahora es en la formación del hombre y el propósito de por qué Dios formó al hombre y lo puso en este lugar perfecto. Ahora, lo bonito de leer estos versículos y recordar lo que Dios hizo en Génesis capítulo 1 es que vemos de que el diseño de Dios es perfecto y todo lo que Él hizo es bueno. Si nosotros confiamos y sabemos y creemos que todo lo que Dios hace es bueno, podemos saber ahora de que todo lo que Dios diseña es perfecto. Hoy, si vamos a ver el diseño de Dios del matrimonio, también podemos confiar que el diseño de Dios es perfecto.
Miren el versículo 4 que ya hace énfasis en eso y dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. La semana pasada vimos que Dios creó a toda la tierra en 6 días y en el séptimo reposó. Dios establece un día para comenzar la creación y ese propósito por el cual lo crea ese día es porque era el día perfecto para la creación. Ahora, algo de lo que dijo David la semana pasada era muy importante, de que la manera como nosotros creemos en Génesis capítulo 1 es la manera como vamos a ver toda la Biblia. Si nosotros creemos en Génesis capítulo 1 como una fantasía, el resto de la Biblia también lo vamos a creer así. Pero si lo vemos como algo verdadero, que Dios lo hizo así, así vamos a creer el resto de la palabra de Dios. En el versículo 4 comienza a hablar acerca de cómo Dios dispuso que Él creara todo en ese día. Versículo 5 comienza a hablar acerca del día 3 de la creación, acerca de la creación de la vegetación. Y habla ahí de que cuando Dios la crea con cierta edad. Dice que no podía nacer porque todavía el hombre no había labrado la tierra ni había lluvia que cayera sobre él. Entonces Dios establece y crea la vegetación de una manera adulta sin tener que plantar semillas y esperar una nueva generación. No había caído lluvia y cae más adelante en Génesis capítulo 6 que lo vamos a ver con el diluvio. Ahora, muchas personas tratan de dar una explicación de por qué es que había vapor, que se podía sostener la creación y la vegetación, pero la realidad de las cosas es que Dios no necesita nada para sostener su creación. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1 que Él la creó y Él mismo la sustenta. Vamos a ir a Colosenses 1, versículos 16 y 17. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Y dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Sea como sea la atmósfera, sea como sea lo que haya sido en ese tiempo, la realidad de las cosas es que Dios sostiene su creación. No necesita de lluvia ni de hombre, Él mismo sostiene su creación. Génesis capítulo 2, versículo 7 comienza a hablar acerca del origen del hombre, cómo Dios formó al hombre. Y vimos que Dios del caos ordena las cosas para que al final se haya hecho la creación que Dios hizo. Y es bien bonito que en el versículo 7 dice que la materia prima que Dios usa para el hombre es la tierra. Ahora el hombre está formado 99% por hidrógeno, oxígeno, carbono, nitrógeno, calcio y fósforo, elementos que podemos encontrar en la tierra. No solo eso, Dios lo forma completamente de la tierra y sopla en él aliento de vida. A pesar de que la ciencia avanza mucho en cuanto al conocimiento del hombre, Dios es el único creador y que sostiene la vida. La ciencia no ha podido avanzar en eso porque Dios es quien tiene la vida y es soberano sobre él. Miren lo que dice Hechos 17, versículos 24 y 25. Hechos 17, 24 y 25 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Y miren lo que dice después: pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios es quien da vida y Dios es quien sostiene todas las cosas. Nadie puede compararse con el poder creador de Dios. Versículo 8 habla acerca de un lugar que Dios había diseñado para el hombre, y este es el Edén. Y es un lugar donde Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre con un propósito.
Ahora, lo bonito de esa parte es que Moisés trata de explicar cómo es la geografía de este lugar. Pero si ustedes saben, en Génesis se van formando los pueblos y las naciones, y la geografía de Génesis capítulo 2 es muy diferente a la geografía que conocemos hoy. Así que no vayan buscando el Edén. En este lugar había árbol, Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno a comer, un lugar donde había también el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. No hay un lugar en la tierra que tenga el clima perfecto donde todo árbol puede existir. Ayer me dijeron que en Comayagua sí hay un lugar así, pero no es así. No hay lugar donde exista todo tipo de árbol delicioso para comer. Ahora, en la geografía de hoy se podría decir de que hay un lugar parecido a este, de acuerdo a las coordenadas o a los ríos que están puestos ahí. Hay un lugar en Albania, en medio de 2 lagos, en los cuales hay bastante vegetación que se puede decir que el Edén pudo haber estado ahí. Pero la Biblia no vuelve a mencionar esto. Y no solo eso, es posible que después del diluvio ya no exista lo que es este jardín. Ahora, entendiendo que Dios diseñó toda su creación de manera perfecta, podemos entender de que Dios diseñó el matrimonio de manera perfecta también. En Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28 dice que Dios hizo al hombre y la mujer y los hizo para que se unieran en matrimonio y pudieran tener hijos y una descendencia. ¿Cómo es el diseño de Dios en su palabra para el matrimonio? Y miren lo que dice ahí en su pantalla. El diseño de Dios del matrimonio es que Dios mismo lo hizo. El matrimonio es el reflejo del amor de Cristo con la iglesia. El matrimonio es un reflejo de la autoridad de Cristo sobre la iglesia también. El matrimonio es el reflejo de la Trinidad de Dios y el matrimonio muestra la esperanza que tenemos en Cristo. No vamos a profundizar en estos versículos porque vamos a profundizar en esto un poco más adelante. Pero ¿qué tan importante será para Dios el matrimonio si lo menciona en sus primeros capítulos de la Biblia, incluso antes de la caída del hombre? ¿Por qué será que nosotros tomamos muchas veces el matrimonio a la ligera si Dios lo toma como algo importante en su palabra? El matrimonio es creado por Dios para su gloria. Y cuando Dios también habla en su palabra acerca de los parámetros del matrimonio, dice que el matrimonio es algo bueno. El hombre hoy en día habla del matrimonio como algo anticuado o algo malo. Pero si el matrimonio es perfecto, ¿por qué queremos desechar el plan de Dios para mi matrimonio y vivir de una manera diferente a lo que dice la palabra de Dios? ¿Por qué al conocer lo que Dios tiene para mí, decido ir en contra de su palabra? ¿Cómo queremos tener matrimonios exitosos si desechamos el consejo de Dios para nosotros? Es la humanidad misma que ha contaminado el concepto y el diseño de Dios. ¿No deberíamos obedecer lo que Dios dice en su palabra y conocerla para tener matrimonios exitosos? Entonces, lo primero que tenemos que entender del matrimonio es que podemos confiar en su diseño y si confiamos en su diseño, vivir conforme a él para nuestros matrimonios. El versículo 15 al 17 vamos a ver el segundo punto. Y dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Lo que nos está hablando el pasaje ahí es acerca de que ahora que conocemos que el diseño de Dios es perfecto, debemos de cumplir sus mandamientos y obedecerlo, porque esa es la manera que Dios lo estableció. Pero antes de proveer a Adán una ayuda idónea, en Génesis capítulo 2, versículo 18, Dios habla de 2 cosas que le pide al hombre que tiene que hacer. Y lo primero es que le dice que lo toma y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. La palabra en el original habla de que tomar y colocar es
Ponerlo sí, pero ponerlo con el diseño del descanso, que vaya a este lugar a descansar y gozar de él, pero con una responsabilidad también. ¿Cuál es la responsabilidad que Dios le dio a Adán? Que lo labrara y que lo guardase también. Piensen un poquito en esto que está diciendo ahí. Nuestros matrimonios deberían ser igual a esto. Deberían ser un lugar de descanso, un lugar donde nosotros podamos gozarnos, pero también que requiere una responsabilidad grande de parte de nosotros. Requiere el matrimonio un esfuerzo y trabajo para poder hacer las cosas bien. Toca invertir en nuestra pareja, toca invertir en nuestros hijos y toca invertir en conocer los caminos de Dios para hacer las cosas bien. Dios nos da su creación para disfrutarla, guardarla y cuidarla, pero también le da la responsabilidad del trabajo. Y no solo la responsabilidad del trabajo como provisión, sino también para que el hombre aprenda responsabilidad. Es bien interesante creer de que muchas veces vamos al matrimonio con la misma responsabilidad que tenemos de solteros. Y eso no es así. Tenemos que entender de que ahora en el matrimonio vamos a tener la responsabilidad de guiar a nuestra familia y liderarla. Por eso el trabajo es importante también para que entendamos cómo cuidar a nuestra esposa y sustentarla. La Biblia habla acerca de cómo la ilustración de sostener y cuidar a nuestra esposa es una ilustración de cómo Cristo sostiene a la iglesia también. Efesios capítulo 5, versículo 29 nos habla acerca de esto. Vamos a Efesios 5, 29. Y dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Cuando habla de su propia carne, habla de cuando el hombre y la mujer se unen en una sola carne. Entonces, Dios le pide que provea a su mujer y la sustente como Cristo sustenta también y cuida a la iglesia. Es importante entender también de que la segunda cosa que Dios le pide a Adán, aparte del trabajo, es que conozca y tema a sus mandamientos. Si nosotros queremos tener matrimonios exitosos, debemos conocer lo que Dios nos dice en su palabra, obedecer y temer a Él. Y si yo soy una persona que digo conocer a Dios, que lo temo, que lo honro, que vivo para Él, y estoy con una persona que no está comprometida con Dios, estoy en una relación equivocada. Ambos tenemos que estar comprometidos con Dios para ambos poder servir y alabar a Dios con nuestros matrimonios. Ambos debemos de comprometernos incluso antes de casarnos para que juntos podamos servir y complementarlos y honrar a Dios. Dios le da a Adán la oportunidad de que disfrute de todo, pero le da un límite. Y ese límite estaba en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios le da ese límite con el propósito de saber si Adán lo va a amar y obedecer o si le va a dar la espalda. La Biblia habla claramente cuando nosotros decimos amar a Dios, debemos obedecer a Dios. Porque si yo amo a Dios, debo obedecerle cada uno de sus mandamientos. En nuestro matrimonio, si nosotros obedecemos a Dios con lo que Él dice ahí, también mostramos nuestro amor a Él. Debemos prepararnos antes de entrar en una relación matrimonial, pero también una vez casados tenemos que saber de que juntos comprometernos a prepararnos en la palabra de Dios para obedecerle y servirle. Preparémonos con un corazón comprometido a Dios para no tomar decisiones ligeras para el matrimonio. Para los solteros, ¿cómo se están preparando para el matrimonio? Y para los casados, ¿cómo están cumpliendo los mandatos de Dios en cuanto al matrimonio en sus vidas? ¿Cómo está nuestra obediencia a Dios basado en su palabra? El último punto que vamos a ver hoy está en los versículos del 18 al 25. Y eso es ahora caminar en el diseño de Dios. Sabemos que podemos confiar en lo que Dios dice en su palabra, que debemos obedecerle y por último, caminar en el diseño de Dios, vivirlo. Génesis capítulo 2, versículos 18 al 25 dice, y dijo Jehová Dios,
no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Este será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Una vez que Adán ya prepara el corazón, una vez que Dios prepara el corazón de Adán y ya tiene su corazón listo, Dios mira la necesidad de Adán de una ayuda idónea. Y todo Génesis capítulo 1, cuando Dios crea algo, dice que todo lo hizo bueno. Y esta es la primera vez en el versículo 18 que dice que algo no es bueno. Dios mira la necesidad de Adán y le provee una ayuda idónea a él. Desde la creación, Dios hizo al hombre un ser relacional. Ahora, a este punto muchos van a decir: sí, José Adán, es cierto, no podemos estar solos, vamos a buscar, pero no es así. Es Dios quien provee de la ayuda idónea a Adán. Y en este punto vamos a parar un poco, porque es importante que antes de desesperarnos y salir a buscar a alguien, que tenemos que tener el corazón correcto con Dios y saber que en Dios estamos completos. Y si es voluntad de Dios, Él va a proveer ese complemento para mí. Colosenses capítulo 2, versículo 10. Colosenses capítulo 2, versículo 10 dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él estamos completos. No necesitamos más que Dios, pero Él en su voluntad puede proveer una esposa que va a ser su persona, su tiempo y no en el nuestro. Ahora miren el versículo 19 y 20. Dios le da una tarea a Adán antes de que pudiera conocer a su mujer. Y le dice que nombre a todas las bestias y a todos los animales del campo. Lo bonito de eso es, ¿por qué será que Dios le da esa tarea a Adán? Posiblemente para que Adán se dé cuenta de que no hay otra persona, no hay otra especie, no hay un animal, no hay nada más que va a complementar a Adán más de lo que Dios le va a proveer a él. No hay otra especie creada a imagen de Dios más que el hombre y la mujer. No hay otra cosa que nos va a complementar, sino solo nuestra ayuda idónea que Dios tiene preparado para nosotros. Ahora miren este punto que es bien bonito y dice el versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. De la misma costilla de Adán, Dios crea a la mujer. De la misma carne de Adán. Pero miren lo bonito de esta parte que dice ahí el versículo 22 al final, dice: y la trajo al hombre. ¿A qué se parece eso en nuestras vidas hoy en día? Yo lo miro como que el mismo Dios trae a su hija que Él ha formado y Él ha creado y la trae sobre el altar y la presenta y la trae hacia Adán. Como que un padre está entregando a su hija en matrimonio. Es la primera vez que esto se registra en la Biblia. ¿Qué dice eso de nosotros hombres cuando deshonramos a nuestras esposas?
que estamos deshonrando a la persona que nos entrega a su hija. Estamos deshonrando al padre de nuestra esposa, deshonrando a Dios mismo. Él mismo fue quien entregó a la mujer al hombre. Y en el versículo 23, Adán toma a esta mujer y entiende que Dios se la dio, pero que viene de él mismo. Entiende que es carne de él, que es de sus huesos, que es de la misma esencia de él, pero aún así tan diferentes para poder complementarse el uno al otro. Dios creó el matrimonio, Dios hizo al hombre, Dios hizo su complemento perfecto para él, Dios entrega a la mujer a Adán, Dios une a ambos en matrimonio, y en el versículo 24 y 25 Dios define lo que es el matrimonio. Y dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y el pasaje comienza diciendo: dejará el hombre a su padre y a su madre, y muchos lo toman de manera literal, ni se acuerdan de sus padres, pero no es eso lo que está diciendo ahí. Lo que está diciendo es que ahora mi relación más importante en esta tierra va a ser mi propia carne, va a ser mi complemento, va a ser mi esposa. Esa va a ser mi relación más importante en esta tierra. Significa de que ahora ya no voy a estar bajo el liderazgo de mis padres, sino que ahora yo tengo que ser el líder de mi propia familia y que tengo que honrar a mi esposa y a mis hijos. No significa olvidar a nuestros padres ni deshonrarlos, significa que ahora voy a ser el líder de mi hogar. Ahora dice también que Dios los ha unido en una sola carne. Miren cómo lo habla Jesús en Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículos del 6 al 9. Jesús utilizó mucho este pasaje de Génesis para hablar acerca de el matrimonio. Dice Marcos 10, 6. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesús vuelve a repetir los principios que estamos hablando en Génesis, que dejar a su padre y a su madre, unirse a su mujer, ya no son dos, sino uno. Pero ¿cómo ocurre esto? Y el versículo 9 lo define de la mejor manera y dice: lo que Dios juntó. ¿Quién junta al hombre y la mujer en matrimonio? Dios. ¿Cómo no acercarnos a Dios si Dios es quien mantiene unido mi matrimonio? Lo que une y mantiene unido mi matrimonio no son mis sentimientos, no son mis emociones, no son mis finanzas compartidas, no es la intimidad, no son buenas conversaciones, no son mis hijos, sino que es Dios. Lo que va a hacer que mi matrimonio perdure es Dios. Y miren cómo lo menciona Pablo en Efesios capítulo 5, versículos 31 y 32. Efesios 5, 31 y 32 dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo respecto de Cristo y de la iglesia. Pablo menciona que la relación matrimonial y la unión entre un hombre y una mujer en una sola carne es un gran misterio. Pero este misterio refleja la relación de Cristo con la iglesia. Cuando Cristo se une a una persona que lo conoce a Él, Cristo nunca se separa de Él. Cuando Cristo se une en matrimonio con su iglesia, Cristo no se separa de su esposa, sino que da su vida en sacrificio por ella. Y a pesar de que la iglesia es infiel, Dios permanece fiel.
la manera como yo manejo mi matrimonio refleja el concepto que yo tengo de la relación de Cristo con la iglesia. Mi matrimonio comparte el evangelio de Cristo. Cristo firmó un pacto con su iglesia mediante su sangre en la cruz, y nosotros, cuando nos unimos a nuestra esposa en matrimonio, firmamos un pacto también que debemos honrar. Así como Cristo honra su pacto con la iglesia, nosotros debemos honrar nuestro pacto con nuestra esposa. Dios crea el matrimonio, Dios crea la ayuda idónea para el hombre, Dios trae la ayuda idónea a Adán, Dios une a ambos en matrimonio, Dios mantiene pegado el matrimonio y Dios se glorifica con mi matrimonio porque refleja la unión de Cristo con la iglesia. Y por último, el versículo 25 de Génesis 2. Dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Esto habla acerca de que ambos están expuestos los unos a los otros. No hay nada que yo pueda esconder a mi esposa. Mi esposa conoce mis debilidades, mis fortalezas, mis defectos físicos, mis defectos de carácter. Aún así me ama. No podemos tener secretos entre nosotros, no podemos tener claves, sino exponernos los unos a los otros. Así como Adán estaba con la mujer. El pecado ha traído que nosotros tengamos que esconder cosas de nuestra pareja. Para terminar, cuando Cristo comenzó a hablar del matrimonio en Mateo capítulo 19, que es básicamente lo mismo que estaba diciendo Marcos, explica básicamente el diseño del matrimonio. Y el versículo 10, los discípulos le contestan a Jesús: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Al escuchar nosotros estas palabras y el diseño de Dios en el matrimonio, ¿vamos a contestar como los discípulos? ¿No conviene casarse? ¿O vamos a vivir matrimonios conforme al diseño de Dios? Vamos a comenzar a construir un matrimonio bajo lo que Dios establece en su palabra. Ahora, yo sé que confiar, cumplir y caminar bajo el diseño de Dios no es fácil. Esto no se va a resolver en una prédica, pero sí puede comenzar con un punto. Y el punto es de que yo primero necesito conocer cuál es el diseño de Dios para el matrimonio. También conocer cuáles son sus mandamientos que yo tengo que cumplir y comenzar a cambiar cosas para mi matrimonio. Y por último, conocer el diseño específico de Dios, lo que quiere para mí y para mi vida y para mi esposa y mi familia. Que hoy podamos salir de aquí, acercarnos al pastor Eduardo y decir: yo quiero conocer más del matrimonio, yo necesito crecer más, necesito que comencemos las clases de matrimonio para poder tener matrimonios bajo el diseño de Dios. Oremos.